la posibilidad, y es no creerse la posibilidad, aunque la evites. Lo que te decía antes, tú eres un pirata y yo no soy panda. Pues sí, pues mira, tú eres un pirata, porque si dices que eres un pirata, pues vas a ser de pirata y lo vas a hacer. Pero es una posibilidad que no te la crees, porque luego vas a ser un astronauta y luego vas a ser una araña. Entonces, creo que el juego es esa posibilidad que mientras estás viviendo, cuando estás puesto en la calle, ¿no? No existe. Porque tú no puedes llegar al trabajo y hacer de oso panda y al día siguiente hacer de araña, porque te echan. ¿Sabes? Ni siquiera muchas veces con tus amigos puedes hacer un día de oso panda y al día siguiente de araña, porque también te dicen, pero tú quién eres. ¿No? Es como la obsesión por la identidad es justo lo contrario al juego para mí, en ese sentido. Y creo que también es interesante, bueno, no sé si interesante o no, pero es como necesario, porque de alguna manera es como un punto de escape o una fuga, ¿no? Necesaria para sobrevivir, que lo que no se puede tener mientras estás viviendo, porque es que al final acabas en un manicomio, ¿no? O sea, una persona que no tenga una identidad y que no haga ver que la tiene, acaba en un psiquiátrico. De alguna manera yo creo que escribir te deja esos puntos de fuga, esas posibilidades, y no acabas en el psiquiátrico, o sí. O sí, no sé. De otra manera. Pero y eso sí que es de alguna manera una recuperación de lo que se hacía cuando éramos pequeños, que era jugar. ¿Y tú quién eras cuando tenías 5 años? ¿Quién eras? Yo qué sé, no eras nadie. Imposible. Estabas ahí puesto, ¿sabes? Lo que pasa es que en ese momento no te preguntaban, no te decían, ¿y tú quién eres? ¿Y qué te gusta? ¿Y cómo no sé qué? Y te dejaban en paz respecto a eso. Y te veían jugando, haciendo de, yo qué sé, de ahora me he convertido en una lavadora y nadie te decía nada. Porque como eres un niño, pues se admite, ¿no? Entonces creo que ese marco, bueno, más que ese marco, ese abanico, ese mundo que se abre, que es el de la posibilidad, está relacionado con la infancia, aunque tampoco hay que engañarse. Cuando alguien se pone a escribir, pues no se vuelve un niño, tampoco. Porque ya de alguna manera nos han convertido en adultos, con todo lo que eso significa. Y esa mirada analítica, digamos, esa capacidad para trabajar a un nivel intelectual, desconfiando de todo lo que tienes, desconfiando para empezar de la propia herramienta de trabajo que es el lenguaje, y esa mirada espontánea e infantil, ¿cómo se conciertan? O sea, quiero decir, ¿a ti te sale solo? ¿Se conciertan? No, en realidad al final es por necesidad, porque si yo fuera una niña no tendría mirada analítica. Claro. Y tampoco la echaría de menos. A mí me han enseñado la mirada analítica, es una enseñado, mirada aprendida. Sí. Pero bueno, pero tú al escribir lo aplicas de una manera muy específica, no todas las escrituras son así. Aplican ese escalpelo, esa detención. Algunas sí lo hacen y otras no lo hacen. Entonces quiero decir que, digamos que hay una mirada adulta y que pretende cortar las cosas de manera transversal, con cierta intensidad e inteligencia, y luego está la niña que juega, ¿no? Digamos, la niña que juega. A eso voy. Yo creo que en ti son la misma persona, evidentemente. No es una escisión, no es una polaridad, pero llama la atención. Ya, llama la atención. no lo había pensado yo tampoco así exactamente, pero es probable, sí, igual sí, pero claro, para mí esa mirada analítica, como te decía, es aprendida, pero también es una forma ahora de estar en el mundo, porque una vez se ha aprendido, es de hecho una herramienta para ir desaprendiendo muchas cosas o para ir cargándose muchas cosas. Así que para mí es una herramienta o es una mirada que, aunque la haya aprendido, ha sido una mirada que adoptarla ha significado destruir muchas cosas que previamente había aprendido también. O sea, que es una mirada que se ha incorporado, porque no nací con esa mirada analítica, evidentemente, pero al mismo tiempo me ha permitido ir en contra de muchas otras cosas que había aprendido también antes.
Y supongo que de hecho, probablemente esa mirada en el fondo analítica también acaba acercándose mucho, quizá a la mirada de antes de haber aprendido todo. Porque eso que tú llamas analítico no deja de decir esto es un concepto, esto también. No te lo creas, no te lo creas, no te lo creas. Y un niño no se cree nada. Bueno, sí, se cree lo que dicen sus padres, lamentablemente. Yeah. Pero se lo cree porque se lo van metiendo, pero el niño se cree todas las posibilidades, ¿no? Si le dices, no, mira, esto es esto, se lo cree, y luego le dices, esto también se lo cree también. Pues ese ir destruyendo, esa de alguna manera credulidad, en el fondo, tiene relación con la mirada analítica. Porque analizar las cosas es destruir la mirada que se ha puesto sobre eso, y por tanto es creer, y por eso lo de ser crédulo, creer que se puede mirar de otra manera. Y eso es lo que hace un niño, mirar una cosa de 1800 maneras diferentes. Claro. Sin decir, esta es la verdadera ni aquella es la falsa, sino que todas están ahí juntas. Bueno, no sé, creo que hace eso un niño. No me acuerdo ya si hacía eso cuando era pequeña, ¿no? Yo creo que sí. Ahora voy a hacer un pequeño ejercicio porque lo iba a plantear de otra manera, pero se me ha ocurrido ahora mismo hacerlo así. O sea, te voy a decir unas pequeñas frasecitas que aparecen en alambres, versos o pequeñas... Vale. Así, creo que son 3 o 4, para que me las comentes, bueno, brevemente más o menos, vale. No con una palabra, pero digamos que me las comentes, ¿no? Porque son cosas que realmente llaman la atención, o a mí me la han llamado. La primera es, ¿qué es salir? Me parece repetido varias veces, creo. ¿Qué es salir? Que te comente qué quería yo como decir con eso, digamos. Lo que quieras, o sea... ¿Qué es salir? ¿Qué es salir en ese poema? Significa... Lo que quieras. Para mí, en ese texto, ¿qué es salir? Significa... ¿Qué significa? Es que no sé, es difícil conceptualizarlo, de todos modos. Mira, porque para mí en realidad los poemas son como imágenes. Son como imágenes. Entonces en ese momento el personaje está en una cueva que es, no sé si es una cueva, pero es un espacio como oscuro, que está así un poco como vuelto hacia sí, y lo que se pregunta es, ¿qué significa que yo salga de aquí? ¿Es lo que esperan de mí? ¿Qué significa que diga yo soy esto y que adopte una identidad? ¿Por qué salir es ser una cosa? ¿Y por qué no salir es quedarse y probar todas las cosas que se pueden llegar a probar? ¿Salir podría ser salir fuera del lenguaje o no tiene que ver con eso? No, porque el personaje es en realidad precisamente... Salir sería salir a hablar. Sería como al revés. Salir a hablar, vale. Sí. Claro, ya sé que es un poco como raro porque... No, nada, pero para ese personaje sería más eso. Salir salir con palabras, salir al mundo. Bien, y relacionado con esto, con palabras, evidentemente, Perséfone, persefonando. Bueno, vale, pues eso. Eso es porque yo cuando... Bueno, porque yo pensé que Perséfone... Me inventé la etimología, ¿no? Yo no sé lo que significa Perséfone y de hecho me parece que no se sabe muy bien qué etimología es la de ese nombre, porque Perséfone, precisamente como en la mitología griega, es un personaje que ha visitado, bueno, que visita durante la mitad del año el Hades. Daba como, para los griegos por lo visto, era un poco conflictivo pronunciar su nombre. Entonces muchas veces directamente le llamaban Coré, que significa doncella o muchacha, como si le llamaran la chica. Y con ese eufemismo se referían a Perséfone, porque decir Perséfone era peligroso, porque era mencionar a una persona que había estado con los muertos. Y ese es un mundo prohibido. Entonces, ya te digo, yo tengo una amiga que sabe un montón sobre temas así griegos y me dijo, no se acaba de saber de dónde viene la etimología. Y a mí me pareció de pronto que, claro,
Perséfone era como la que por sí misma se decía. La que se pronuncia. La que se pronuncia a sí misma. La que se pronuncia a sí misma y que por tanto se está creando a sí misma, se está haciendo a sí misma y está haciendo el mundo que a ella le da la gana. Y eso sí que me... Y claro, si es alguien que en realidad... Fíjate que ya no es alguien, es como una acción. Ese personaje, porque está diciéndose, haciéndose y creando el mundo, deja de ser una identidad, deja de ser algo, deja de ser un yo, para ser un gesto, una acción. Por eso Perséfone está persefonando. Claro. Es la acción. Ya no es un nombre, es la acción. ¿Sabes? Y relacionado con esto, Perséfone creo que llega a decir, creo que es ella quien lo dice, habla fantasma. ¿El gesto es un habla fantasma? ¿Te acuerdas el otro día que me dijiste aquel verso de Olvido García Valdés? Sí. Pues ese es el sentido del fantasma ahí. Claro. El sentido ahí del fantasma tiene que ver con Perséfone, cuando está persefonando y creándose y creando el mundo, no está creando una verdad. Está creando una copia de una copia de una copia de una copia, es decir, un desplazamiento continuo. Y no hay origen ahí, y tampoco se busca. ¿Para qué vas a buscar un origen ya? Por eso habla fantasma, porque habla porque el lenguaje que... Bueno, todo esto que te estoy diciendo es como en ideal, digamos. O sea, es lo que a mí me gustaría... Lo que a mí me hubiera gustado decir, ¿no? Otro igual entiende lo de habla fantasma de otra manera, pero lo que... Y también sería correcta esa manera de interpretarlo, pero para mí hablar fantasma significa hablar no intentando decir esto es verdad. Hablar desplazando las palabras, vale. Hablar creando mundos, pero no sin creerlos. Y eso no es negativo tampoco, al contrario. O sea que ser un fantasma es... y ser consciente de ello es lo mejor. Espero convertirme en árbol o morir. Eso es muy terrible, ¿no? Muy rotundo. Bueno, quedaba bien. Quedaba así como... Yo qué sé, quedaba bien. No, a ver, eso es porque a mí yo siempre he tenido como mucha admiración por las plantas, porque me parecen unos seres como... Mira, no matan nada para comer. Y si no hay agua, pues se mueren y no gritan. O sea, son como unos seres muy... para mí muy admirables. Nosotros comemos animales, los matamos, y otros animales también, pero me parece una manera de sobrevivir violenta. Y ya no te digo encima cómo los humanos matamos a los animales que nos comemos. No es que sea violenta, es que es mezquina y horrible. Además de violenta. Pero las plantas, si llueve, beben agua. Si no, se aguantan. Y cuando sale el sol, pues comen. Creo que hay... Me parecen unos seres que no perturban, que realmente están como muy adaptados, no hieren, no... Entonces creo que ser un árbol, o sea, creo que estaría muy bien ser humanos árboles en ese sentido, no herir nuestro entorno, no herirnos, no herir nuestro entorno, vivir si llueve y bebiendo agua, y cuando salga el sol pues recibiendo el sol, y si no llueve y nos morimos de sed, pues no gritar. Con no gritar quiero decir no herir mientras me muero a otros, que eso es muy humano, morir dañando al resto, y una planta no. Entonces esa manera de vivir creo que un poco pues la envidio de los árboles. La última. Intestinal es mi contacto con el mundo. Escribo y defeco y no son dos cosas distintas. Bueno, a ver. Eso es un poco harto, ¿no? También. Claro. Para mí en realidad tiene que ver con que de alguna manera
escribir, cuando te pones a escribir es porque todo aquello que has recibido, lo que has visto, lo que has escuchado, de alguna manera ahí se mezcla y se acaba depurando. Entonces yo creo que sí que la escritura, entre otras cosas, nunca es original porque nunca escribe uno. Porque el uno, el yo, tampoco existe, sino que ya de por sí es un lugar donde todo está mezclado, donde todo lo que percibimos se mezcla. Y por tanto escribir no deja de ser comer todo y luego echarlo en palabras. El intestino y estar vivos tiene que ver con eso. Comemos y luego lo expulsamos. Y lo que queda, o sea, el excremento, para mí tiene mucho que ver con lo que escribimos. Tiene que ver mucho con eso que sale del cuerpo transformado, que somos nosotros y ya no somos nosotros, porque ahí se han mezclado muchas cosas, que se controla y no se controla, porque tú controlas cómo tu cuerpo hace caca, o sea, crea el excremento. Claro, pero en cambio sí creemos controlar el proceso de escritura. Pero yo creo que es mentira, o a ver, es mentira. Tampoco porque cuál es el residuo, cómo se... Pero yo creo que es mentira. Cuando yo te decía, antes ha habido un momento que estábamos hablando, que hay veces que... Y seguro que a ti, bueno, yo creo que le pasará a todo el mundo, porque al final es que todos somos iguales. Y te pones a escribir como pudiera ser ponerte a hacer pues una película o quien pinte, pues a pintar, y probablemente ahí saldrán gestos en el cuadro, como salen gestos mediante las palabras, que a veces no sabes muy bien de dónde viene eso. Y es como si hubiera distintas voces que vienen de lugares y te van un poco dictando. Y yo hay veces en las que ni siquiera me reconozco y pienso, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Para mí el acto de escritura tiene mucho de descontrol y creo que eso es positivo. Porque si no, qué aburre. Bueno, si no, ¿para qué? O sea, es que no tiene... O sea, si todo es controlado... De hecho, creo que en realidad está muy bien fomentar ese descontrol. Eso tiene un riesgo y es que te salga un texto churro, horrible, asqueroso, como una caca. ¿Sabes? Pero creo que en realidad es lo interesante, porque escribir, para mí, lo más interesante es estar escribiendo en el momento. Y luego, pues te saldrá mejor o peor, y ahí es cuando, desde luego, está la cosa esta más que tiene que ver con el ego, de querer publicar, que es otra cosa, que no tiene que ver con escribir, y es cuando dices, este está bien, este está mal, no sé qué, y entonces ahí ya pues sale un libro o no sale. Pero es otra historia, es otra cosa. Yo creo que cuando uno escribe hay un descontrol ahí muy potente que tiene mucha relación, o para mí está muy ligado al descontrol que crea nuestro excremento. Y sin embargo es nuestro cuerpo, no es un dios que está creando nuestro excremento, ¿no? Somos nosotros, es nuestro cuerpo. Pero hay como una especie de inteligencia que nosotros no pensamos. No pensamos cómo digerir la comida, pero el cuerpo ahí lo hace. ¿Qué hace al cuerpo hacer todo eso? ¿Quién ordena eso? Pues lo mismo cuando escribes. ¿Quién está ordenando ciertas cosas que están saliendo? En los dos sentidos. ¿Quién ordena porque dice que salgan y quién ordena? ¿Quién le pone ese orden? ¿Sabes? Por eso para mí en realidad escribir y hacer caca tienen mucha relación. Bien. Y porque además pues te ayuda mucho a sobrevivir más o menos. Bueno, una es evidente, porque si no comes y no haces caca no vives. Y la otra, pues, bueno, ya depende del carácter que tengas, pero si te gusta, pues te ayuda. Bueno, vamos a seguir avanzando porque creo que se van a quedar algunas cosas vale. sin preguntar, pero voy a ir un poco al grano para no olvidarme de algunas que son importantes. Vale. La primera de ellas es, bueno, la relación que tú tienes con la propia lectura de tus propios textos. Cuando se te ve leer, hay una posición física muy particular, una especie de ovillamiento, de gesticulación que tiende hacia
hacia lo pequeño y que expresa una fragilidad específica, muy concreta, pero muy difícil de definir. Y también hay una manera muy sonora y muy rítmica de relacionarte con lo que escribes en la propia pronunciación. Hay una recreación y una escenificación, digamos, de lo que haces. Quería preguntarte si esto obedece a un impulso instintivo, si en cambio es construido. ¿Qué piensas tú que ocurre con la poesía en tantos recitales donde, digamos, en general los recitales, ya sabes lo que pienso yo en esto, ¿no? La mayoría de los poetas no saben leer sus poemas, pero no saben leer a veces porque no se han preocupado por buscar por inquietar una grieta interior que les ayude a pronunciarse de otra manera, ¿no? Por buscar otros meandros, otras rugosidades de la voz, ¿no? Y por escenificar y por hacer que la lectura sea un gesto también performativo. Y no estoy hablando con esto que tengas que hacer algo estilo más declamatorio o más trovadoresco, que eso también hay gente que lo hace y hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Tú, yo creo que tienes una propuesta muy interesante en este sentido y hay algunas otras personas que la tienen, pero sois pocos y a mí la verdad que me extraña que esto sea así, que la poesía esté desvinculada del cuerpo, del gesto y de un trabajo con la voz. Igual que en Occidente la filosofía fue desvinculada de los yogas, fue desvinculada del aspecto físico que podía tener el pensamiento, ¿no? Claro. En tu caso hay una especie de reconciliación de todo esto. Entonces, ¿tú cómo lo ves a nivel general y también a nivel de tu propia experiencia? Yo creo que se puede responder como de muchas maneras, claro, a esa respuesta, a esa pregunta. Porque por una parte yo creo que eso que tú echas en falta, creo que es cultural. Creo que es cultural a muchos niveles. La cultura del libro hace que se pierda la oralidad. Y por tanto la performatividad que probablemente habría cuando un texto se leía y se escenificaba para la gente que estaba escuchando, ¿no? La literatura oral. Entonces yo creo que el libro y la lectura en silencio de un lector que además tú puedes no conocer nunca jamás, la mayoría de gente que he leído no la voy a conocer nunca jamás ni la voy a escuchar leer, porque la literatura hoy en día pasa por el libro y no pasa por tener esa experiencia comunicativa con el que lo ha creado. Y el que entonces lo ha creado puede ser un gran creador de textos, pero un pésimo interpretador de textos. Pero porque es que el surgimiento del libro, que ya lleva tropecientos siglos, es que al final yo creo que también conlleva a eso. Es verdad que pese a eso la poesía siempre ha sido como costumbre cuando se presenta un libro, ¿no? O hacer lecturas, o sea, sí que se ha mantenido yo creo que siempre la oralidad en la poesía. Pero también creo que frente a eso que te decía, no hay una cultura, en Occidente al menos, o bueno, yo no sé, igual en algún país de Occidente sí, pero yo creo que no hay una cultura de la voz. No entendemos que la voz, es verdad que no la escogemos, tenemos la voz que tenemos, pero yo creo que con la voz se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí. Y yo quizá aprendí eso cuando me tuve que enfrentar a leer, ¿no? La voz es una herramienta que tenemos, comunicativa. Con el tono que utilices, el volumen que utilices, aparte de la gestualidad y el gesto que utilices y cómo acompaña eso y cómo todo es uno al final, ¿no? También. Pero yo creo que no nos enseñan a... No nos enseñan a hablar. No nos enseñan no hablar, a vocear. Sí, porque da la ¿sabes? impresión de no que nos enseñan a cuando eso. los poetas leen sus textos, los leen pero no los dicen, no los lanzan, no los encarnan, claro, no los pronuncian. Claro, porque sí que nos enseñan a leer. No los asalvajan, pero porque sí que nos enseñan a leer. Claro. Cuando eres pequeño, fulanito, lea usted en voz alta. Pero solo a leer. Pero eso es leer. Pero fíjate que incluso cuando te enseñan a leer en el colegio, tampoco te enseñan a vocear o a interpretar el texto con la voz. No te enseñan a leer. Te enseñan a que sepas leer las palabras de corrido, que la puntuación
pues que no te coman los puntos, pero ya está. Entonces, creo que en el fondo es normal, e incluso te diría que también, pues, igual tampoco hay mucho más que pedir, no deberíamos pedirnos mucho más tampoco, porque es que no, en nuestra cultura no hay un gusto por eso. Lo que pasa es que, bueno, eso sería como una cosa, ¿no? Y entonces, cuando los alambres estaban... No, todavía no, estaban como igual Aníbal lo estaba como maquetando, o estaba en imprenta, o yo no sé, no me acuerdo. Pues yo recuerdo, claro, que Aníbal me dijo, bueno, pues... ¿tú has leído alguna vez? Y yo no había leído nunca en público. Y entonces me dijo, bueno, pues, si te da miedo, ponte una piedra de primera espectadora y empieza a leer en tu casa con la piedra delante, para ver si la piedra se despedrea o algo, a ver qué le pasa a la piedra. Y yo dije, bueno, objetivo, despedrear a la piedra. Claro, entonces empecé a leer y la piedra no se despedreaba, no había manera. No, pero lo de la piedra sí que me lo dijo. El caso es que, en realidad, cuando yo empecé a ensayar en casa, porque claro, a mí lo que me pasaba es que yo estaba muy contenta porque, oh, qué bien, que el libro va a salir, pero de pronto no quería como leer en público. Y claro, es verdad que ahí hay como, no sé, es como... Yo entiendo, a mí en realidad también me sigue dando vergüenza, pero es verdad que, claro, que si sale un libro, pues de alguna manera también hay que acompañarlo. Y si tienes el ego de querer publicar, pues aguántate si luego te da vergüenza lo otro. Eso me lo dijo alguien de mi entorno en ese momento, me dijo, oye, si tú has tenido el ego de querer publicar, ahora te aguantas. Y creo que es verdad, ¿no? Pues enfréntate. No quieres publicar, te hubieras quedado en tu casa, que nadie te hubiera obligado a nada, pues bueno, pues ya está, pues ahora te aguantas y tienes que leer. Y entonces yo lo que procuré, mi obsesión era como no tener soniquete. Porque luego eso es otra cosa, nos enseñan a leer, y por ejemplo la poesía nos enseñan a leer en la escuela con soniquete. Que eso a mí a veces me pasa cuando un alumno lee un poema, lo lee con soniquete, el soniquete del poema, ¿no? De la poesía. La mayoría de los poetas, la mayoría, incluso los muy buenos, leen con soniquete. Como los actores españoles, que la mayoría tienen soniquete. Bueno, el soniquete de los actores tienen también. Una sonoridad muy típica a la que son incapaces de sustraerse. Claro. Y eso para mí tiene que ver con no es porque sean incompetentes, es que no han explorado las fronteras de su voz, dónde empieza, acaba su voz y su propio cuerpo. Es que no han trabajado eso. Se han limitado a escribir y cuando leen. No han pensado en algo más allá. Vale, pero Occidente ha mutilado esa relación, ¿eh? Ahí voy, claro. El pensamiento occidental, la sociedad occidental ha mutilado esa relación, porque ha creído que lo único bueno era pensar bien, pensar verdad. Daba igual cómo lo dijeras, con qué cuerpo, eso da igual. El pensamiento se abstrae. Lo que se diga, lo que se diga en cuanto a pensamiento se abstrae. Por eso te decía antes que en la India, digamos, cada corriente de pensamiento tenía asociado un yoga específico, porque no se podía pensar sin unas prácticas físicas y de respiración y de meditación que hicieran que el pensamiento atravesara todo el cuerpo como una experiencia axial. Uh-huh. Y eso en Occidente pues se rompió. O sea, hubo una escisión a la que contribuyó, digamos, la fusión entre la filosofía helenística y el pensamiento o la teología cristiana, claro, que anuló el cuerpo, y al anular el cuerpo ya todas las prácticas de meditación, de respiración, de pensar tu propio ser, uh-huh, en su irrupción física, uh-huh, en su presencia más radical, todo eso queda anulado porque se trata de pensar en un campo trascendente, y el campo trascendente puede ser teológico, puede ser conceptual, filosófico, es igual. Exacto. Es igual, sigue siendo inalcanzable, sigue siendo algo lejano, y lo que está aquí, el aquí, lo más próximo, todo eso queda absolutamente aniquilado. Y de todo eso viene esto, viene el no saber decir, el limitarse a leer, el limitarse, porque cuando lees estás leyendo el concepto, un aroma difuso y lejano. No estás en un verdadero cuerpo a cuerpo con la palabra y con la fisicidad, con la materialidad. Eso es lo que se olvida. Perdona el excurso pasional. Corporal, por tanto. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Es que no sé qué añadir porque estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa que es eso, yo creo que es cultural, pero también creo que precisamente porque es cultural se puede destruir. Claro. Y ahí está el trabajo.
Entonces, bueno, no sé. Tampoco, lo que tú me preguntabas antes, yo qué sé, yo tampoco fue muy... Lo que te estaba diciendo era eso, que el objetivo era no tener soniquete. Entonces, al principio me salía un soniquete que te morías, o sea, era como... Y curiosamente, yo creo que para evitar para ir como intentando hacerlo de otra manera, de manera un poco quizá espontánea al ir leyendo, me fue como... Yo qué sé, es que tampoco fue muy premeditado, pero de pronto era como... Aunque los textos de la primera parte estuvieran en tercera persona, perdón, era como intentar hablar desde el personaje. O sea, en el fondo como un poco actuando, ¿no? Buscar, no sé si la voz del personaje, pero buscar ponerte en ese momento, ponerte en lo que las palabras estaban diciendo. Entonces, claro, en ese momento, si tú estás de pie o estás sentado, Perséfone es un ser que se va retorciendo. Y no puedes estar tiesa leyendo eso, porque si eres el personaje te vas a ir retorciendo, te vas a ir moviendo. Y yo qué sé, y por ejemplo cerrar los ojos porque es como algo que se va volviendo hacia así. De todas maneras, yo creo que hay un montón de cosas ahí por hacer y a mí es un tema que realmente me interesa mucho. Aparte de la escritura, creo que luego es muy interesante comunicar el texto. Ya no te diré leerlo, comunicar el texto, representar el texto, actuarse el texto, ¿no? Siendo un actor, pero hacerlo... Creo que eso es muy interesante y creo que tiene mucho... Yo creo que leer poemas... y eso lo he descubierto, no sé, lo he descubierto por una parte también, es verdad que por ejemplo Chantal Mayar, bueno, pues buscando su propia manera de actuar los poemas, pero yo creo que ella es una gran actriz en ese sentido. Sensacional. Y creo que es una de las propuestas que a mí también me interesaron muchísimo por eso, porque yo había leído los textos con mi voz en casa y así con el libro y de pronto verla como la voz y el gesto se convertían en lo mismo, como el gesto no dejaba de ser una especie como de voz muda y al contrario, ¿no? La voz también gesticulaba cuando estaba hablando y estaba diciendo y cómo de ahí surgía otro significado, surgía una cosa distinta a lo que yo había leído y eso creo que también es interesante porque si un texto se puede representar, si la lectura es una representación, es verdad que admitiría muchas lecturas posibles. Muchas lecturas posibles, no por significados que le pueda dar el lector, sino lecturas sobre escena distintas y que por tanto ahí también fueran cambiando el sentido. Y eso también es interesante por lo que hablábamos antes de los desdoblamientos y el doble. Un texto se puede leer de muchas maneras y esa manera de comunicar lo distinto, entonces está también comunicando otra cosa. Está significando otra cosa. Y creo que también está muy bien porque de alguna manera entonces la voz, el gesto, lo performativo que surge cuando un poema se lee, destruye el valor que se le ha dado a lo escrito. Porque te lo estás cargando. No que te lo estés cargando, ¿qué está diciendo el texto escrito? No dice nada hasta que alguien no lo dice. Y cuando alguien lo dice es una posible manera de decir. Y habrá otro que lo dirá de otra y entonces estará diciendo otra cosa con ese mismo texto, repitiéndolo, pero desplazándolo en cada manera. A mí la sensación que tengo es que cuando se lee un texto, si te limitas a leerlo, estás transmitiendo algo arraigado, sólido y que está operando en una frecuencia única, estricta, limitada, ahí. Digamos, una especie de nota pura. Do, re, mi, fa, lo que sea. En cambio, cuando lo encarnas, cuando lo interpretas y lo proyectas y lo dices, se produce un campo de resonancia. Esa nota vibra. Entonces hay un campo de resonancia alrededor de la nota que la hace líquida y empiezas a trabajar con las fluctuaciones. ¿No? Eso es lo que creo que también marca la diferencia porque esas fluctuaciones pueden ser muy amplias y operar en el sentido de desplazamiento
tanto del sentido como de la propia carnalidad de la palabra, porque una palabra pronunciada en un tono o un poema leído en un ritmo o en otro cambia su frecuencia vibratoria y la manera de interactuar y de golpearte o de atravesarte. Entonces, ahí veo también veo modalidades muy interesantes entre lo que es el decir y lo que es el leer. Claro. Es que estoy de acuerdo otra vez, no sé. Claro, no, ya, sí, es verdad. Es que estoy completamente de acuerdo. Yo lo que pasa es que creo que a nivel al menos... Claro, yo no sé cómo la gente que escribe en Francia leen. O sea, yo nunca he asistido a una lectura... Pues yo lo que he visto es que bueno, he visto algunos vídeos, que ¿cierto? en general tienden a leer, tienden a leer y a no decir, en general. Ya. Y vienen de una tradición donde han tenido Artaud, por ejemplo. Ya, pero Artaud... Ya, lo que pasa es que Artaud... Eso sería interesante hablar por ejemplo, con un francés y decir, ¿no? Hasta qué punto... Yo creo que Artaud sí que es verdad que se le ha traducido, ¿no? Está ahí, pero al final también se ha quedado un poco como medio loco, o un loco entero ahí, claro. ¿no? No sé si sea... Lo que dice Artaud, por ejemplo, es muy interesante. Lo que dice Artaud respecto al teatro, sí. Al teatro de la crueldad, creo que es muy interesante y sería muy interesante aplicarlo a la poesía, a la lectura de poemas, no a la poesía en sí, a la lectura de poemas. Yo creo que hay muchísimo por descubrir, por investigar, por explorar ahí, en poner, es que no sé encontrar la palabra, ¿no? Pero porque siempre me sale leer poemas, pero no sería esa, sería igual lo que te decía, en vocear o en performativizar los poemas. Creo que hay mucho y creo que el vínculo viene con el teatro, viene con la escena, viene con cantar también, porque no deja de ser también generar una cierta música, lo que pasa que hablando. Con lo cual, yo creo que todo eso está como mucho más relacionado. También es verdad que yo creo que hay muchas cosas por explorar y que yo al menos, a nivel personal, claro, yo qué sé, yo no tengo ni idea. O sea, es como un poco ir, pues a ver qué se encuentra uno por ahí, ¿no? E ir probando, equivocándose, haciendo cosas horribles que salgan fatal. Pero a mí, y al final, ¿sabes lo que sería también chulo? Como hacerlo al revés. Es decir, no partir ya de un texto y ponerlo sobre, y representarlo, sino que de algún modo un texto fuera dicho y la interpretación fuera escribirlo, pero habría distintas maneras de escribirlo. Claro. O sea, llevarlo al revés, ¿no? Yo te decía, hay un texto sí. Y se puede como poner sobre escena de distintas maneras. Pues hacerlo también al revés. Eso sería muy chulo. Partir de un texto, que ya no sería un texto, yo no sé lo que sería pues alguien haciendo ahí algo y a partir de eso surgiera la escritura de distintas cosas que al final serían una manera de intentar también decir aquello. Bueno, no sé, me estoy liando, pero... No, ¿sabes? Pero como darle la vuelta. Sí. Es que el tiempo se nos está echando encima y quedan muchísimas cosas. Vamos a ver qué elijo, bueno, pues, qué elijo, porque es que quedan muchas cosas. Pero si ya hemos hablado mucho. Sí, pero quedan algunas cosas muy interesantes por decir. Hoy estamos más serios, ¿eh? Puede ser. El otro día nos reíamos. Mira, no te quiero dejar de preguntar por una cosa que ya me llamó la atención desde el principio, en la primera parte de Alambres, también en la segunda, pero sobre todo en la primera. Me dio la impresión de que los poemas pequeños parecían más filmados que escritos. O sea, estaban encuadrados, no solo desde el punto de vista tipográfico, sino también como pequeñas escenas relativamente independientes unas de otras, aunque están hilvanadas por algún tipo de resonancia, están imantadas, unas se imantan y se alimentan unas a otras. Y aquí me dio la impresión de que era muy cinematográfico el libro, ¿no? Luego, bueno, tú siempre has dicho que parte de tus referentes más importantes tienen que ver con el cine, ¿no? Apichatpong, Guerasela-Cour, Saint-Lian, todos estos autores. Y esto es bien curioso porque en mi opinión, en general, los poetas y la gente que escribe, pero ciñéndonos al ámbito de la escritura poética, más o menos clásica o más o menos experimental, me da igual.
En general, yo tengo la sensación de que es un mundo relativamente poco cinéfilo. Relativamente. Hay personas que sí. Y luego, claro, tienes la sensación de que es mucho más fecundo ver el cine de Apichatpong Weerasethakul para escribir, para aprender técnicas y aprender maneras de entrar de forma oblicua en la realidad. Es más interesante ese cine que no, por ejemplo, leer a Ángel González o incluso a Valente, ¿no? Esto puede parecer una hipérbole o una boutade, pero yo creo que... O un sacrilegio. O un sacrilegio, claro, porque vivimos con la idea de no atentes contra el tótem institucionalizado. Pero bueno, a mí los tótems no me importan, no me interesan. Ya. Y a mí realmente, lo digo de verdad, o sea, a mí me parece mucho más interesante ver el cine de Simon Lian que leer a Valente o incluso a Gamoneda, por hablar de un tótem vivo, intocable, ¿no? Pero creo que se puede aprender más y de forma más interesante y te puedes inquietar más y extrañar más con tu propia escritura y tu propia manera de entender el mundo. Pero ya, lo que pasa es que lo que estás diciendo, creo que desde mi punto de vista tienes razón, pero yo creo que habría que aclarar ciertas cosas, ¿no? Creo que puede ser más útil dependiendo de lo que tú busques. Claro. ¿Por qué puede ser más útil ver una peli de Apichatpong Weerasethakul o leer a Gamoneda? Bueno, esto es muy subjetivo. Habría gente que te diría, no, perdona, para mí me parece, Apichatpong no me gusta nada, me parece un tío que tiene mucho cuento y que hace películas horribles e insufribles. Claro. Sin embargo, Gamoneda me parece un gran poeta y por eso lo anda a Cervantes, punto. Sí. Lo anda a Cervantes, ¿no? Sí. Vale. Pero a mí lo que me parece es que depende de lo que busques, depende... Yo intentaré ser un poco más preciso. Me refería a aquellas personas que pretenden tener una mirada inquieta e inquietante con respecto a la tradición heredada, al lenguaje, y pretende hacer algo distinto y explorar y arriesgarse. No quien está, digamos, siguiendo una tradición. A ese le interesará escribir como Gamoneda o escribir como Valente o escribir como quien sea. Pero estas otras personas, que son muchas, porque yo creo que hay un momento muy interesante ahora en la poesía más cercana o la poesía española contemporánea, creo que hay muchísima gente de diversas edades que está explorando y preguntándose cosas a muchos niveles, ¿no? Pero me parece más interesante que esas personas a veces vean según qué tipo de cine o incluso lean según qué tipo de cómics. Claro. Aquí voy a soltar algo también muy... que alguien se puede llevar las manos a la cabeza, en lugar de leer a las vacas sagradas, ¿no? A eso me refería, a ese tipo de personas que son las que a mí pero yo creo que eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero porque creo que esas vacas sagradas que tú has mencionado no han explorado esas otras maneras de mencionar el mundo, de decir el mundo, de interpretar el mundo. Entonces es interesante, no porque... Bueno, a ver, dos cosas. Es interesante no porque en sí sea más interesante el cine que la literatura, sino porque yo creo que la literatura y la poesía escrita en castellano, y sobre todo en España, porque igual en Hispanoamérica, que es una cosa que yo desconozco más, yo ahora mismo conozco los autores hispanoamericanos más conocidos, pero igual hay gente escribiendo ahora en Hispanoamérica, que además es decir Hispanoamérica, es decir, muchos países, gente que tiene, yo que sé, pues 30, 40 años, que igual están haciendo cosas muy interesantes y que servirían mucho también para descubrir caminos, pero que igual, pues, no llegan o no. Entonces, creo que los referentes poéticos no han explorado cosas que, por ejemplo, se han explorado cómics a los que tú te puedes llegar a referir o películas a las que tú te estás refiriendo. Y no creo que tenga tanto que ver con en sí, si es más, no es que sea más interesante el cine, es que el cine ha hecho cosas que la poesía española todavía no ha hecho. Y por eso es interesante acudir a ese cine. Claro, si me dijeras, es que también depende del cineasta, ¿verdad? Porque ver cierto cine tampoco sirve de nada. Evidentemente, entonces, al final tiene que ver no tanto en sí con cine o... tiene que ver por eso decía ver determinado tipo de cine, claro, con acudir a obras de cualquier tipo a las que podamos tener acceso, porque esa es otra cosa, ¿no? El acceso que se puede tener, y por ejemplo, a nivel de cine, precisamente, España no es un buen país. O sea, no se estrena prácticamente nada, o se estrenan muy pocas cosas que no entren dentro de un, yo qué sé, pues, del cine más comercial casi, ¿no? Pero eso sí que puede ser interesante, porque son exploraciones muy distintas. Y sí que puede. Y luego otra cosa es, primero por eso, y luego sí que es cierto, yo te decía, no es tanto porque sea cine o no sea cine, pero yo sí que creo que
aparte de eso, sí que es verdad que buscar la mezcla un poco de artes, intentar hacer en literatura lo que hace el cine, puede encontrar un filón muy interesante en la escritura. Porque evidentemente nunca vas a no vas a escribir un poema como grabas, como se va a grabar una película. Pero ponerte en la tesitura de voy a intentar escribir como si esto fuera una película, puede hacer que la escritura estalle y se encuentre algo interesante. Entonces sí que creo que puede estar bien, por una parte, la mezcla de géneros no literarios, la mezcla de cosas en escritura, como la mezcla de cosas en cine, o la mezcla de cosas, ¿no? Que vayan destruyendo esos límites marcados. Creo que de por sí es interesante, porque de nuevo además los límites están marcados de manera artificial, para empezar, ¿no? Entonces creo que es interesante investigar para romper. Eso por un lado, y por otro lado sí que creo que en cine, y sobre todo en cine oriental, a mí personalmente hay cosas que me interesan mucho, porque están en un tipo de discurso que explora cosas que la poesía española no ha explorado. Entonces como mínimo es algo que te golpea, y eso ya es positivo. Aunque luego, claro, hay que ser muy crack también para hacer algo equivalente a eso en literatura, o ¿no? Y luego además que el lenguaje es distinto al cine, y bueno, ahí entran muchas cosas. Pero en todo caso yo creo que es interesante ver cosas, acudir a obras que te destrocen, que te rompan, y que te digan, guau, esto, qué lejos estamos de esto. Porque entonces ahí ya tienes para echar a investigar, para echar a caminar, y entonces creo que eso, bueno, pues está bien. Luego además, yo creo que en concreto en la poesía española, claro, también hay por medio una dictadura de mucho tiempo, con lo cual las vanguardias yo creo que no se han asimilado. Claro. No se ha asimilado mucha literatura europea que de alguna manera, yo por ejemplo, últimamente estoy leyendo algunos libros de poesía en francés, y es verdad que me he topado con libros en francés, no es que la poesía en francés ahora me encante toda, ¿no? Pero porque me he topado con cosas que no me han interesado, pero estoy descubriendo cosas que digo, pero esto tampoco se ha hecho en castellano. Claro, ¿por qué? ¿Porque todos han visto Pichapón, la Sabatacolo o Emilian? No, porque ahí indudablemente ha habido unas vanguardias, ha habido pese a haber una Segunda Guerra Mundial, las consecuencias no han sido muchísimos años de dictadura y de prohibición de muchas cosas. Entonces, yo creo que en Francia, que es un país que está al lado, hay una relación con la escritura muy distinta a la que nosotros tenemos. Y creo que eso ha permitido que ahora personas que tienen 40 años, 50 años, no haya una Chantal Mayar o incluso si quieres un Olvido García Valdés, que para mí está más dentro de la tradición de escritura en castellano, aunque es verdad que creo que es una voz muy interesante, ¿no? Pero ¿por qué Chantal Mayar? O sea, ha salido 800 veces, pero yo que sé, da igual, pues que salga 801, ¿no? ¿Por qué ella es interesante? ¿Por qué ella a mí me interesa? ¿Por qué yo creo que ella ha hecho una cosa muy interesante en la poesía y en la literatura en castellano? Pues entre otras cosas porque no es española. Tú escribiste en algún momento un texto muy bonito que decía que ella escribía en castellano pero de manera desafinada, y que pensaba de manera desafinada. Claro, y eso tiene que ver, uno, porque no es español, porque no ha nacido aquí. Es verdad que vino de muy pequeña, pero da igual, porque sus referencias culturales a nivel de familia han sido otras, ¿no? O sea, lo que le ha transmitido su familia, yo creo que no ha sido Quevedo, Góngora, y peor aún, no ha sido lo que tú decías, Valente, ¿no? Ella, bueno, lo leería en su momento, tal, pero no... Bueno, Valente es verdad que es un poco... No sé, no era Lorca. Claro, sí. O no era Machado. Yo qué sé, ¿no? O sea, eso por una parte. Y luego por otra, también por su formación. Por su formación, que no es literaria, sino que es más bien filosófica. Bueno, sin el más bien, es filosófica. Y luego encima porque ya se fue a India y decidió que su formación no fuera filosófica occidental, sino un poco mezclar esas dos cosas. Entonces, si ella escribe poemas que rompen y son originales
dentro de la poesía española es porque es una cabeza desafinada dentro de esa tradición. Está escribiendo, hace trampa, escribe en castellano, pero no lleva esa Tú decías tradición. que escribe en castellano pero con otro acento, Claro, a otro ritmo, claro, con otro acento. Claro, mira, eso me recuerda a una cosa que leí ayer en un libro que estaba ahora leyendo de una autora francesa, un libro de poemas en francés que me está interesando mucho. Y ella decía, en un poema decía algo así como, deberíamos probar a hablar en francés con acento chino, hablar portugués con acento vietnamita, hablar italiano con acento estadounidense Es o una inglés. experiencia de la, Entonces, de la extranjería claro, de la lengua. claro. También. Ella escribe en castellano, pero su lengua materna es el francés. Y eso ya es una cosa muy curiosa. Porque ahí hay una ruptura con la identificación directa con el idioma que es muy interesante. Y escribe en castellano, pero volcando una tradición. Tampoco te digo que repita, ¿eh? O sea, tampoco digo, ¿no? Pero toda su tradición es otra. Y además encima lo que te digo, o sea, es que ni siquiera es casi literaria, es más filosófica, estética, arte, ¿no? Yo veo más, no sé, veo más cosas que se hicieron en arte. El arte, por ejemplo, también, no sé, o sea, solo, por ejemplo, lo que hizo Duchamp, que ya sé que, bueno, vale, es el surrealismo, todo lo que tú quieras, ¿no? Y aquí ha habido autores surrealistas. Pero eso transformándolo a la actualidad, esos juegos en general no se hacen en escritura. Y de alguna manera, aunque no, pero de alguna manera Matar a Platón intenta llevar muchas cosas que en arte sí que se han hecho a la escritura. Y por eso Matar a Platón, aparte de ser una crítica a la filosofía occidental, y de ahí el título, todo lo que tú quieras, pero para mí es como artefacto artístico, es muy interesante, porque para mí es una especie de obra, de llevar a la poesía cosas que en arte se han hecho. Y por eso Matar a Platón te deja flipando. Porque hace eso, y eso no se había hecho. Bueno, la verdad que es impresionante todo esto. Esta conversación podría seguir otras 2 horas, pero lo vamos a dejar. Vamos a tener que irlo dejando porque, claro, estamos acercándonos a las 2 horas, que era un poco el límite autoimpuesto para este tipo de conversaciones, porque si no va a ser un poco excesivo. Vale. Pero disculpa que te pare de esta manera. Te voy a hacer una última pregunta, pero te pediré una brevedad extrema, a ver si puedes en un par de minutos resolverla. Vale. ¿Qué te concierta y qué te desconcierta al escribir? Yo creo que desconcertar no me concierta nada. Me desconcierta... Intento dejar que todo me desconcierte, porque yo creo que el estado normal nuestro debería ser el del desconcierto, porque todo es muy raro. Lo que pasa es que si estuviéramos constantemente desconcertados, extrañados, sí, seríamos inútiles para la vida. No produciríamos nada. Si todo el tiempo estuviéramos cuestionando la extrañeza de las cosas, no seríamos el engranaje que la sociedad espera que seamos de nosotros. Entonces, yo creo que escribir sirve para eso, pues para dejar que todo el desconcierto, que toda la extrañeza en ese momento surja y que no sea productivo. Es que, fíjate, volvemos a la inutilidad como un manantial. Escribir es inútil y es un manantial. Es una conversación que es una espiral, en realidad. O sea, Se repite la repetición. Los mismos temas Exacto. ad infinitum. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo antes te pregunto cómo te has sentido, qué te ha parecido esto. Bueno, me gusta preguntarlo. Pues, no sé. Como ya tenía la práctica la otra vez, igual no me ha dado tanto miedo. Lo que pasa es que creo que esta ha sido más seria. Quizá la otra era más divertida. Esta ha sido un poco como más dar vueltas. Esta ha sido la parte más, digamos, entre comillas, convencional, ¿no? Sí. La otra era más divertida, quizá. Vale. Pero bueno, que me lo he pasado bien también. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. Yo también. Bueno, no sé, ¿quieres decir algo a quien esté viendo esto? Porque esto lo ve la gente. El otro día no me dijiste lo mismo. Pues nada, quiero decir que
que sé. Pues que seamos muy inútiles todos y muy manantiales también todos. Y ya está. Y que nos encontremos en la inutilidad y en el manantial. Y en la ternura también, ¿no? Que puede ser un manantial también. Claro, ahí es, sí. Ser tierno e inútil. Bárbara cantaba, ¿no? En Pagan Pam Pam decía eso, ¿no? Llevar la ternura como única... Y luchar solo con los fuegos de la ternura. Exacto, pues luchar eso. Contra la imposición del mundo con los fuegos de la ternura. Se battre seulement avec l'effet de la tendresse. Y la ternura en sí no tiene más que la utilidad del momento. Porque en sí es bastante inútil, pero es lo que nos sostiene al final. Así que ya está. Bueno, eso. Pues muchísimas gracias, Lola. Y bueno, hasta la siguiente. Quién sabe si habrá alguna más. Porque no sea de 2 horas al menos. Será de 57 segundos. Vale. La siguiente entrevista, esa es la modalidad de entrevistas bonsai. 57 segundos de entrevista donde se condensará todo el pensamiento del mundo y toda la biografía de la persona. 57 segundos, ahí lo dejo. Bonsai. Bonsai. Pues porque es que al final acabas en un manicomio, ¿no? O sea, una persona que no tenga una identidad y que no haga ver que la tiene, acaba en un psiquiátrico. De alguna manera yo creo que escribir te deja esos puntos de fuga, esas posibilidades, y no acabas en el psiquiátrico, ¿o sí? O sí, no sé. De otra manera. Pero, y eso sí que es de alguna manera una recuperación de lo que se hacía cuando éramos pequeños, que era jugar. ¿Y tú quién eras cuando tenías 5 años? ¿Quién eras? Yo qué sé, no eras nadie. Imposible. Estabas ahí puesto, ¿sabes? Lo que pasa es que en ese momento no te preguntaban, no te decían, ¿y tú quién eres? ¿Y qué te gusta? ¿Y cómo no sé qué? Y te dejaban en paz respecto a eso. Y te veían jugando, haciendo de, yo qué sé, de ahora me he convertido en una lavadora y nadie te decía nada. Porque como eres un niño, pues se admite, ¿no? Entonces creo que ese marco, bueno, más que ese marco, ese abanico, ese mundo que se abre, que es el de la posibilidad, está relacionado con la infancia, aunque tampoco hay que engañarse. Cuando alguien se pone a escribir, pues no se vuelve un niño, tampoco. Porque ya de alguna manera nos han convertido en adultos, con todo lo que eso significa. Y esa mirada analítica, digamos, esa capacidad para trabajar a un nivel intelectual, desconfiando de todo lo que tienes, desconfiando para empezar de la propia herramienta de trabajo que es el lenguaje, y esa mirada espontánea e infantil, ¿cómo se conciertan? O sea, quiero decir, ¿a ti te sale solo? ¿Se conciertan? No, en realidad al final es por necesidad, porque si yo fuera una niña no tendría mirada analítica. Claro. Y tampoco la echaría de menos. A mí me han enseñado la mirada analítica, es una mirada aprendida. Sí, pero bueno, pero tú al escribir lo aplicas de una manera muy específica, no todas las escrituras son así. Aplican ese escalpelo, esa detención. Algunas sí lo hacen y otras no lo hacen. Entonces quiero decir que, digamos que hay una mirada adulta y que pretende cortar las cosas de manera transversal, con cierta intensidad e inteligencia, y luego está la niña que juega, ¿no? Digamos, la niña que juega. A eso voy. Yo creo que en ti son la misma persona, evidentemente. No es una escisión, no es una polaridad, pero llama la atención. Ya, llama la atención. No lo había pensado yo tampoco así exactamente, pero es probable, sí, igual sí, pero claro, para mí esa mirada analítica, como te decía, es aprendida, pero también es una forma ahora de estar en el mundo, porque una vez se ha aprendido, es de hecho una herramienta para ir desaprendiendo muchas cosas o para ir cargándose muchas cosas. Así que para mí es una herramienta o es una mirada que, aunque la haya aprendido, ha sido una mirada que adoptarla ha significado destruir muchas cosas que previamente había aprendido también. O sea, que es una mirada que se ha incorporado, porque no nací con esa mirada analítica, evidentemente, pero al mismo tiempo me ha permitido ir en contra de muchas otras cosas que había aprendido también antes. Y supongo que
que de hecho probablemente esa mirada en el fondo analítica también acaba acercándose mucho quizá a la mirada de antes de haber aprendido todo. Porque eso que tú llamas analítico no deja de decir esto es un concepto, esto también, no te lo creas, no te lo creas, no te lo creas. Es la posibilidad y es no creerse la posibilidad, aunque la evites. Lo que te decía antes, tú eres un pirata y yo no soy panda. Pues sí, pues mira, tú eres un pirata, porque si dices que eres un pirata, pues vas a ser de pirata y lo vas a ser. Pero es una posibilidad que no te la crees, porque luego vas a ser un astronauta y luego vas a ser una araña. Entonces, creo que el juego es esa posibilidad que mientras estás viviendo, cuando estás puesto en la calle, ¿no? No existe. Porque tú no puedes llegar al trabajo y hacer de oso panda y al día siguiente hacer de araña, porque te echan. ¿Sabes? Ni siquiera muchas veces con tus amigos puedes hacer un día de oso panda y al día siguiente de araña, porque también te dicen, pero tú bien eres. ¿No? Es como la obsesión por la identidad es justo lo contrario al juego para mí, en ese sentido. Y creo que también es interesante, bueno, no sé si interesante o no, pero es como necesario, porque de alguna manera es como un punto de escape o una fuga, ¿no? Necesaria para sobrevivir, que lo que no se puede tener mientras estás viviendo, porque... Y un niño no se cree nada. Bueno, sí, se cree lo que dicen sus padres, lamentablemente. Yeah. Pero se lo cree porque se lo van metiendo, pero el niño se cree todas las posibilidades, ¿no? Si le dices, no, mira, esto es esto, se lo cree, y luego le dices, esto también se lo cree también. Pues ese ir destruyendo, esa de alguna manera credulidad, en el fondo tiene relación con la mirada analítica. Porque analizar las cosas es destruir la mirada que se ha puesto sobre eso y por tanto es creer, y por eso lo de ser crédulo, creer que se puede mirar de otra manera. Y eso es lo que hace un niño, mirar una cosa de 1800 maneras diferentes. Claro. Sin decir, esta es la verdadera ni aquella es la falsa, sino que todas están ahí juntas. Bueno, no sé, creo que hace eso un niño. No me acuerdo ya si hacía eso cuando era pequeña, ¿no? Yo creo que sí. Ahora voy a hacer un pequeño ejercicio porque lo iba a plantear de otra manera, pero se me ha ocurrido ahora mismo hacerlo así. O sea, te voy a decir unas pequeñas frasecitas que aparecen en alambres, versos o pequeñas... Vale. Así, creo que son 3 o 4, para que me las comentes, bueno, brevemente más o menos, vale. No con una palabra, pero digamos que me